El tiempo ha avanzado, esta es nuestra lección número 8, pero el tiempo también ha estado de nuestro lado, ya que lo hemos aprovechado en el Señor y lo seguimos aprovechando. El título de esta lección es Doctrinas y disciplinas espirituales del Evangelio para transformarnos. Ese es el título. Nuestro pasaje para aprender y meditar se encuentra en Mateo 28:20 y Tito 1:9. Tenemos dos textos bíblicos. Préstele atención cómo estos textos están dirigidos hacia la enseñanza, hacia la doctrina, hacia la sana doctrina, hacia la doctrina bíblica. Recuerde que nuestro título es Doctrinas y disciplinas espirituales del Evangelio para transformarnos. Dice Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí está la doctrina. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28:20. Y en Tito 1:9 dice, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Ese es nuestro pasaje para aprender y meditar. En la lección número 6 nosotros estudiamos cómo el Evangelio forma y dirige la iglesia. En la lección número 7 estudiamos de manera profunda, de manera atenta, de manera bíblica, cómo en el proceso de nuestra restauración el Evangelio es dirigido a transformar nuestra mente. En esta lección vamos a estudiar doctrinas y disciplinas espirituales contenidas en el Evangelio. Y estas doctrinas y disciplinas, además de guiarnos en nuestro diario vivir, también nos guían en la predicación del Evangelio y así, agradando al Señor, Él mismo nos restaura conforme a su imagen. Cuando hablamos de doctrina, y aquí vamos a definir qué es lo que estamos hablando de doctrina, cuando decimos doctrina, en el diccionario teológico Bacon, en su página 227, define la doctrina de esta forma. En el Nuevo Testamento, la palabra doctrina denota tanto el acto de enseñar como la sustancia de la enseñanza. Se emplea respecto a las enseñanzas generales de Jesús. Esa es la definición que da el diccionario teológico Bacon de lo que es doctrina. Pero hagámoslo más sencillo. Traigamos nuestra propia definición. Dicho en palabras sencillas, cuando hablamos de doctrina bíblica, es la enseñanza de la Escritura en término teológico. Cuando hablamos de teológico o de teología, la teología es la ciencia que trata de Dios y del conocimiento que el ser humano tiene sobre él. De manera que lo que estamos diciendo es que doctrina es la enseñanza de la Escritura en términos que se enfocan hacia Dios y el conocimiento que nosotros tenemos de Él. Eso es lo que es la doctrina. En cambio, las disciplinas espirituales, que tengo varias definiciones, Donald Whitney en su libro 10 preguntas para diagnosticar su salud espiritual, define las disciplinas espirituales como medios ordenados por Dios a través de los cuales nos traemos a nosotros mismos delante de Dios para experimentarle a Él y ser transformados a la imagen de Cristo. Brian Hedge, en su libro Cristo formado en ti, dice sobre las disciplinas espirituales. Estas prácticas se llaman disciplinas porque requieren nuestra participación deliberada en entrenar por el propósito de la piedad. Se le llama disciplinas espirituales porque su efectividad depende de la obra de gracia del Espíritu Santo de Dios. Dicho eso, le propongo que definamos las disciplinas espirituales de la siguiente manera, y así nos quedamos con esta definición. Son canales de bendición dados por Dios y ejercitados, o sea, cumplidos por nosotros, a través de los cuales nos mantenemos enfocados
en nuestra relación y comunión con Dios. Permítame repetirlo una vez más. Disciplinas espirituales son canales de bendición dados por Dios y ejercitados, entiéndase, cumplidos por nosotros, a través de los cuales nos mantenemos enfocados en nuestra relación y comunión con Dios. Esa es la idea que da 1 de Timoteo 4, 7 y 8 sobre las disciplinas espirituales. El texto dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Ahí está la disciplina, ejercítate, entrénate, dice la Reina Valera, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Así que el propósito de las disciplinas espirituales es que se ejercite y se desarrolle la piedad en nuestras vidas. Piedad hacia nuestra relación con Dios, como piedad también hacia la relación o en la relación con nuestro prójimo. Vamos a ampliar en esta sección, cuando hablamos de doctrinas del Evangelio, ¿de qué estamos hablando? En Tito 2:1 dice, escuche bien, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Vale decir que este es un texto que es normativo. La palabra normativo en teología quiere decir que tiene aplicación y vigencia para aquel tiempo cuando se dijo, pero sigue teniendo la misma aplicación y la misma vigencia para nosotros. Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El mandato del Señor a nosotros entonces es que cuando hablemos lo hagamos conforme a su sana doctrina, la doctrina bíblica, que no es otra cosa que hablar conforme a la doctrina del Evangelio. Vale decir que Jesús nos dio el ejemplo, Él nos da el mandato de hacerlo, pero también nos da el ejemplo. El mandato lo da en Juan 8, 31 y 32, donde Él dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, escuche ahora, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8, 31 y 32. Parafraseado este versículo, lo que Jesús está diciendo, si tú obedeces la doctrina, mi palabra, entonces tú vas a ser liberado por la verdad. No hay otra forma de ser restaurado que no sea a través de la verdad de Dios. Pero fíjese el ejemplo que Jesús nos da en Marcos 1:22, donde dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Después de Jesús partir al cielo, los apóstoles, sus discípulos, siguieron predicando la sana doctrina que habían aprendido de Jesús. En Hechos 2:42, la primera parte dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Obvio que usted tiene que entender que la doctrina no era de los apóstoles, era la doctrina de Jesús, que les enseñó a los apóstoles. ¿Por qué dice la doctrina de los apóstoles? Porque ellos eran los que la estaban llevando. Sea que nosotros prediquemos el Evangelio o al vivirlo en nuestras vidas, tenemos que asegurarnos que estamos predicándolo y viviéndolo conforme a la doctrina bíblica. Veamos ahora algunas de las doctrinas que están en la Biblia y que nosotros necesitamos estudiar y que de hecho lo haremos en este discipulado de restauración, de crecimiento, de formación, y yo le llamo también un discipulado de gracia, porque no le cuesta nada a usted. Usted no paga por él, ni le estamos pidiendo que pague, porque ya Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario, como dice la Biblia en Isaías 53, que Él pagó el precio de nuestra paz, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. La primera doctrina que nosotros estudiaremos a fondo en lecciones que continúan es la revelación e inspiración de las Escrituras. ¿Por qué?
Porque si nosotros no entendemos lo que es la revelación de Dios en la Biblia y lo que es la inspiración de las Escrituras, nada de lo que leamos nos hará sentido o no será normativo en nuestras vidas. Después estudiaremos la Biblia. Vamos a tomar la Biblia en la mano y saber cómo se formó la Biblia, por qué se llama Biblia, cuántos libros tiene, el Antiguo y el Nuevo Testamento, o lo que es mejor, el Nuevo y el Antiguo Testamento, porque para esta dispensación, para este tiempo, estudiamos primero el Nuevo Testamento antes que el Antiguo. Estudiaremos también como doctrina Dios nuestro Padre Creador. Veremos cómo el Padre se ha manifestado como Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es un solo Dios, es lo que dice la Biblia. Usted no tiene una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. No, usted tiene una relación con Dios, que es Padre y es Hijo y es Espíritu Santo. Eso lo estudiaremos. Veremos también cómo el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y ahí entra la mujer también. Estudiaremos como doctrina bíblica la caída, o sea, el pecado original. Veremos en nuestro estudio Jesucristo, la simiente de la mujer. Vamos a ver cómo es que ese Dios Padre se hace hijo también para venir a salvarnos. Jesucristo es la simiente de la mujer. Estudiaremos la salvación y la gracia de Dios. No se puede estudiar la salvación fuera de la gracia de Dios. Y si estudiamos la gracia de Dios, terminaremos en salvación. Vamos a ver dos ordenanzas que Dios le ha dado al creyente, el bautismo y la Santa Cena o la Cena del Señor. Estudiaremos el Espíritu Santo, su obra en la salvación. También estudiaremos la iglesia y el reino de Dios y terminaremos estudiando la segunda venida de Cristo que todos estamos esperando. Veamos ahora algunas de las disciplinas espirituales dadas por el Señor en la Biblia. La primera disciplina, escuche bien, es el estudio de las Escrituras. Recuerde que ya hemos definido lo que es la disciplinas espirituales, y estos son medios, son canales de bendición dados por Dios para que nosotros los ejerzamos, lo llevemos a cabo con el propósito de mantenernos en comunión y en comunicación con el Padre, o sea, con Dios, creciendo en nuestra relación con Él. Así que la primera disciplina, el estudio de las Escrituras. Usted, si no lo ha hecho, usted tiene que formarse esa disciplina. Porque cuando usted estudia la Biblia, la memoriza y la obedece de manera radical, esa es la base de todas las demás disciplinas. Esto incluye, pero no se limita al estudio sistemático, entiéndase, organizado de las doctrinas bíblicas que vamos a hacer. Otra de las disciplinas es la oración personal y la oración corporativa. El discípulo de Cristo ejerce la oración guiado en la palabra de Dios. ¿Ve por qué hay que primero ejercitarse en la disciplina del estudio de la Biblia? De estudiarla, de memorizarla, de repetirla, de leerla en voz alta, de pensarla en silencio, porque todas las demás disciplinas son guiadas por la palabra de Dios. La oración a solas es indispensable para nuestra comunicación y para nuestra comunión con Dios. Le sugiero que lea y estudie sobre la oración, el manual Aprendiendo a Orar con Jesús, que si usted está tomando este discipulado, de seguro ya lo tiene o puede pedirlo. Otra disciplina espiritual es el congregarse junto a los hermanos. Esta disciplina, tal como las demás, es un mandato y es imprescindible para nuestro crecimiento y nuestra comunión con el Señor. Hebreos 10, 24 y 25 nos manda a congregarnos con nuestros hermanos. El ayuno, este es otra disciplina espiritual. Pero sobre el ayuno debo aclarar que el único propósito bíblico correcto del ayuno es apartarse para Dios y con Dios y así profundizar su relación y comunión con Él. Al ayunar nos separamos para estudiar la palabra, para crecer, para ser formado a la imagen de Cristo. Cuando ayunamos oramos.
cuando ayunamos cantamos al Señor. Así que no se ayuna por cosas materiales o para pedir añadiduras a Dios. Se ayuna con el único propósito espiritual para apartarse para Dios y con Dios. Si usted tiene la costumbre de ayunar en su trabajo, deje de hacerlo porque usted no está ayunando, está pasando hambre. Si usted ayuna y hace otras cosas más, usted no está ayunando. Bíblicamente hablando, esta disciplina se ejecuta, se lleva a cabo separándose para Dios. Lea Joel 2:12 sobre esto del ayuno. La adoración a Dios es otra disciplina. Esta disciplina se ejerce a través de toda acción intencional que glorifique a Dios, tales como cuando usted diezma, cuando usted ofrenda, cuando usted canta al Señor, cuando usted confiesa la palabra del Señor en gozo y humillación, cuando usted hace silencio ante Dios para meditar en su palabra. Lea Juan 4:23 y 24, que expresa que Dios quiere que se le adore, o sea, que se le sirva en espíritu y en verdad. La última disciplina que vemos, y hay más, pero las principales son estas que hemos mencionado, es el servicio que hacemos al necesitado. Esta es una de las disciplinas que Dios manda a que llevemos a cabo, servir al prójimo. Esto, además de ser un acto de obediencia a Dios, nos lleva a dar por gracia lo que estamos recibiendo por gracia, y así recibimos, o no recibimos, sino que así recibimos por gracia, pero así también crecemos por gracia. Lea Santiago 1:27, Lucas 10:33 y 34. Nosotros debemos entender, y comienzo a arribar a la parte final, que las disciplinas espirituales no son hábitos, sino el resultado de nuestro carácter comprometido y sometido a la obediencia a Cristo. El propósito final de las disciplinas espirituales es desarrollar nuestro ser interior que está siendo transformado por Cristo en este proceso de la salvación. Lea Filipenses 1:6, que Dios comenzó una buena obra y la continuará hasta el día de Cristo. Por eso ejercemos la disciplina como parte de ese proceso. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Parafraseado el versículo, por eso practicamos las disciplinas espirituales. Así que el ejercicio de estas disciplinas no nos gana ningún mérito delante de Dios. No es para ganar mérito, no es para acumular puntos con Dios, sino que nos ayudan a centrar nuestras vidas en Cristo, quien es en realidad el que produce el cambio en nosotros. En lo que se refiere a la doctrina bíblica, esta es el fundamento de nuestra vida cristiana y por ende el fundamento de todo lo que nosotros somos y hacemos en Cristo. Escuche esto. Algunos cristianos creen que lo más importante es su relación personal con Dios. No lo es. Escuche lo que estoy diciendo. Algunos cristianos creen que lo más importante en su vida es su relación personal con Dios. No lo es. Si vamos a verlo bíblicamente, lo más importante no es la relación como tal, escuche ahora, sino que ésta sea el resultado de la sana doctrina y de las disciplinas correctas. Se lo repito, lo más importante no es la relación con Dios como tal, sino que esa relación sea basada, sea fundamentada en la sana doctrina, la doctrina del Evangelio, las doctrinas del Evangelio y en las correctas disciplinas espirituales que nosotros aplicamos. Escuche lo que dice 2 de Timoteo 1, 13 y 14 sobre esto. Sigue la enseñanza que te di como ejemplo, pues conduce a una vida recta. Usted ve, ¿cómo usted va a tener una vida sana, una relación sana con Dios si usted no conoce las doctrinas del Evangelio y no practica las disciplinas espirituales porque usted ni siquiera las conoce? Entonces el texto de 2 de Timoteo 1, 13 y 14 dice, sigue la enseñanza que te di como ejemplo, pues conducen a una vida recta. Escuche ahora, manténla con fe y el amor que tenemos como seguidores de Jesucristo. Esa enseñanza es un tesoro que se te ha confiado. Usted ha estado escuchando.
Así que guárdalo con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros. Si fuéramos a aplicar este texto a lo de la relación con Dios, lo que está diciendo es, antes de profundizar en tu relación con Dios, asegúrate que tu enseñanza es correcta. Asegúrate que conoces la Biblia para poder aplicarla a tu vida, porque es un tesoro que se te ha entregado. No sé si te diste cuenta que el texto está diciendo que el tesoro no es la relación como tal, porque tú puedes tener una relación muy mala con Dios, deficiente, y no serviría de nada. El tesoro del que habla 2 de Timoteo 1, 13 y 14 es la doctrina misma. Y Tito 2:1, texto que ya hemos leído, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Para entender mejor todo esto, lea 2 de Timoteo 4:3 en la versión Reina Valera y en la PDT, 1 de Timoteo 6:2, la parte B, hasta el versículo 5 en la PDT, la palabra de Dios para todos, y usted entenderá mejor. Mi tiempo se ha terminado, tengo que concluir. A partir de hoy, asegúrese de que usted fundamenta su relación con Dios en la doctrina bíblica y en las disciplinas espirituales, pero que éstas sean correctas, no en sus emociones, no en sus necesidades, no en sus convicciones, sino que usted se fundamenta en cumplir lo que la Biblia dice y en llevar a cabo las disciplinas que también la Biblia nos manda. Así será grandemente bendecido, grandemente bendecida. Permítame concluir con el pasaje para aprender y meditar que leímos al principio. Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tito 1:9, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Espero que esta lección número 8, doctrinas y disciplinas espirituales del Evangelio para transformarnos, haya sido de bendición como las demás. Dios te bendiga.